106.5. El mediodía me cuenta que llegue el atardecer y a las 3 se siente como caliente el astro rey. El sol de la tarde, el sol de la tarde, es verdad, bonda y gironda, dicha sin oscuridad, una nueva apuesta en la que nunca perderás. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5. Buenas tardes, lunes, inicio de semana laboral, concluyendo el mes de octubre. Muchas informaciones, mucha violencia. En San Pedro de Macorís nada más 3 muertos, homicidios en el fin de semana. Así es. Sí, por la Hubo uno que capital apareció dominicana, en el Cibao. con 3 bloques, en vez de uno. Sí, 3. tenía 3 blocks. El anterior Hallaron, tenía 2, ahora le pusieron 3. Este tenía 3 blocks, lo lanzaron al Iguamo. El río Iguamo. Se cree que desde el puente. Entonces, una situación horrible en San Pedro de Macorís. Además, otros hechos de violencia. Una cantidad diferente, pero el mismo mensaje, ¿no? Bueno, ¿Se yo puede no sé. entender? No sé. Habría Explícate que bien, Chávez, para entender esa parte. Yo creo que la muerte muy de profunda. Yo creo que la muerte de Junior, en la forma en que apareció, porque finalmente apareció en un arroyo cerca de Mano Guayabo, incluyó un mensaje. ¿Qué quería decir ese mensaje? Bueno, podría tener diferentes lecturas, depende de cómo se vea. Pero también, el caso del río Iguamo, donde la persona apareció muerta dentro del río con 3 bloques atados, obliga. también probablemente eso envía otro mensaje. En el espíritu de aprender, te puedo hacer 2 preguntitas. Sí, pero acuérdate que yo estoy opinando, ¿eh? Sí, claro, no, pero es para uno curtirse y aprender de esta cuestión de ustedes que conocen esta metrópoli. Mire, compañero, ¿usted cree que en ese caso de los primeros 2 blogs en el río, aquí en la capital, en Mano Guayabo, con el caso Junior Ramírez, hay un mensaje? Usted confirma. Y si hay un mensaje, ¿a quién es ese mensaje? Y segundo, si hay un mensaje, es entonces porque hay una parte. Él no actuaba solo, entonces hay otra parte que hay que darle un mensaje. Y esa otra parte, ¿dónde está y cómo se va a llegar hasta ella? Pero no me meto a mí para lo hondo, porque yo hablé de que se puede interpretar, de que se puede entender como un mensaje. Pero tú le agregas a eso, que es un mensaje que baje a la profundidad. a otros. ¿A cuáles otros? ¿A cuáles otros? Bueno, pero ¿Tienes esperanza tú? Pues te lo pongo más fácil. Pero yo no mencioné a ¿Tienes los esperanza otros tú de que con este caso, en la investigación de la extorsión, caigan otros? Sí, claro. Sí, claro. Cuando una investigación se realiza, lógicamente. Tú vas a poner gente nerviosa. Óyeme, cuando una investigación se extiende y vas allá del muerto o de la víctima o del imputado principal, siempre hay la posibilidad de que aparezcan otras personas implicadas. Siempre. Sí, pero oye bien, Chávez, oye bien. Aquí esta es una mesa de 3 patas. Un crimen horrendo que está definido ya y encausado. Así es. 2. Digo, encausado no. Sí está encausado. 2. Un evento de corrupción que es que da lugar y que deriva en el crimen. Así es. ¿Verdad? No que lo parece encausado en función del expediente que se le construye a Manuel Rivas y al señor Eddie Santana. ¿Está claro? Pero en el medio de estos 2 eventos está la extorsión. ¿A qué punto se podría llegar con el tema extorsión? ¿A qué punto se podría llegar con el tema extorsión? Buena pregunta. Bueno, Ulloa Chávez, a propósito de este tema, yo decía jueves y viernes que no entendí una nota de prensa de la Procuraduría del miércoles
que anunciaba el reapresamiento de Eddie Santana, el empresario Eddie Santana, y hablando de crimen, cuando la Fiscalía lo había excluido de esa parte y había llegado a acuerdos con él. Ustedes recuerdan que dije, ¿cómo es posible que la Procuraduría, con nota de prensa, no está apoderada, no está en la investigación, no ha hecho levantamiento? El trabajo de la fiscal titular y ayudantes de la provincia de Santo Domingo y de la policía, entonces la Procuraduría remita una nota hablando de reapresamiento y crimen. No insistía en eso. Incluso citaba aquí que le preguntaba a Félix Damián Olivares, abogado, uno de los redactores del Código Procesal Penal, sobre este tema. Y se agarra con una situación muy delicada porque el Ministerio Público en todas partes del mundo realiza acuerdos. Entonces, si no se cumplen, se violentan, entonces podría ser una situación muy difícil a futuro. Además que ponía en una situación también hasta riesgo a esta persona, a este empresario. Bueno, pues cuando se somete la coerción, lo somete a la Fiscalía de la provincia, uno se da cuenta que ese elemento no figura. El elemento relativo a la muerte, el elemento relativo al asesinato. Lo acusan de corrupción. Sí, es corrupción. Prevalece ese sentido que dio que a la parece investigación. que en origen era parte del acuerdo. La Fiscalía, sí, es parte del acuerdo. Entonces, Procuraduría metió una nota ahí, yo no sé con qué sentido, y me parece a mí que tiene que ver mucho con propaganda. Y decía jueves y viernes, lo dije jueves y viernes, Yo creo hay que la una Procuraduría está situación ahí, que ellos no están manejando el caso, está siendo vigilante. y si se llegan a acuerdos, y la Fiscalía, y en manos de la titular, están trabajando ese tema, entonces que tengan un poquito de cuidado con lo relativo a la propaganda, porque mandaron otra nota con la coerción y bueno, y yo creo que esto no es saludable. Pero, hay Cristian, que dejar en manos de los fiscales, los que estén trabajando este esfuerzo que es importante, porque es muy delicado, ha habido un gran impacto, es un asesinato. Ya tú hablabas, Ángel, de 3 patas, pero la primera es el asesinato de un abogado, un hecho horrible. Entonces hay que tener todo el cuidado para resolver el tema en las 3 vertientes, pero inicialmente en lo relativo al asesinato, porque los otros dos, el de corrupción, recordemos que no hay auditoría desde el 12, y recordemos que el procurador anunció que Cámara de Cuentas realizaría una auditoría de OMSA, de la gestión de Rivas. Pero ocurre que Cámara de Cuentas dijo hace unos días que estaba en la indigencia y que no tenía recursos. Entonces lo que Cámara de Cuentas pone en lista, esto es la OMSA, podrían pasar mucho tiempo para que tengamos información real sobre los elementos de corrupción allí. Entonces, hago otra pregunta. ¿Por qué la coerción sobre corrupción si está pendiente la auditoría sobre alegadas irregularidades allí? Tú haces una buena pregunta, y la verdad es que sería interesante determinar de dónde extrae el Ministerio Público los elementos para hablar de actos de corrupción que involucran una cifra tan puntual. Es decir, 496 millones de pesos sería el monto. No, pero no están acusando eso no es la irregularidad. Eso es el monto de contrato. Es el monto de contrato pagados por 7 años. Pero no es la corrupción. Bueno, no es el monto que se le habría sustraído, pero es el monto que establece justamente las operaciones realizadas entre las 2 empresas representadas por Eddie Santana Zorrilla y la ONSA. Que en 7 años no es un monto exagerado. Pero en el caso de lo que plantea Chávez, perdón, tú terminaste. Pedro. Bueno, no, es que eso aparece en la solicitud de medida de coerción. Sí, pero no tiene que ver. Está citado como monto de contrato. No, monto de contrato para definir que hay una relación muy estrecha entre él y la institución y de comercio de alto nivel, porque
Si tú manejas esa cantidad en 5 o 6 años... ¿Y qué tan rápido habría sido justamente la investigación que permitió establecer ese monto? Porque hay una presunción. No, porque eso está en la web. Yo lo digo. Eso está en la web. Claro, está bien. Está en la web los contratos. Lo que yo digo, lo que me llama la atención a mí, probablemente a mucha gente en este país, es que las autoridades responsables de actuar contra la corrupción administrativa, entiéndase en el sector público, casi siempre tienen que esperar que sucedan hechos trágicos alrededor de temas de corrupción. Ahí estuvo el caso de la OISOE, ahí estuvo el caso del CEA, ahora está el caso de la ONSA. Cuando ocurre un crimen que escandaliza, que estremece la conciencia nacional, entonces las autoridades se dan cuenta que detrás de esos hechos habían actos de corrupción. O de Brecht. Yo te voy a hacer una modificación, Chávez, si tú me permites ese concepto que tú planteas. Yo estoy de acuerdo contigo. Realmente en los últimos años en el país, 3 casos muy puntuales que hemos contactado de corrupción vienen de la mano de una muerte. Los 3 que referiste. Este último, el de OISOE, y el caso de la romana del CEA, de San Pedro de Macorís. El otro elemento que permite detectar corrupción y perseguirla es la incursión de organismos internacionales o embajadas internacionales o gobiernos internacionales, ¿sí o no? Los casos que tenemos de corrupción en debate, Odebrecht, Tucano, vaina, vienen de la mano no de que el aparato responsable de la transparencia en el manejo de la cosa pública en el país o responsable de prevenir la corrupción estén actuando y definan, aquí hay corrupción, mírenlo aquí. No es eso lo que se ha dado. O viene de la mano de una investigación internacional o por la materialización de una muerte en la República Dominicana y que entonces mueve a la acción. Ahora, yo les voy a pedir que me permitan hacerle un llamado a Leonel Fernández, el que reinaba. Miren. Pero ¿por qué no va a sacar ese tema? Yo no, ese tema, patrón. No, el tema de la corrupción. Digo, lo voy a anotar, podría posponer en mi pedido a Leonel, si tú te vas a referir muy puntualmente al caso de este muchacho, pero te quiero hacer 2 observaciones, Cristian. Con el caso del muchacho Eddie Santana, del señor, el empresario Eddie Santana, y el comportamiento de la Procuraduría, que son el tema que tú has esbozado. Sí, me dejan para un chin más tarde mi llamado a Leonel Fernández. Mira, la Procuraduría a mí me ha demostrado tener interés en que en este caso, como en el caso de San Francisco de Macorís y en el otro caso, San Pedro. En el de San Francisco de Macorís y la muchachita y actuó y está actuando en procura de encauzar la acción de manera coherente del Ministerio Público. No la veo ni con interés de injerencia, ni tanto como propaganda, porque las últimas 2 veces que he oído al procurador hablar a la opinión pública, ha dejado claro que la propaganda sería el resultado de los hechos detectados, perseguidos y que den satisfacción a la sociedad. Es lo que yo he detectado y he definido de su discurso. O sea, tiene un compromiso con llevar hasta las últimas consecuencias los casos, no importa qué tinte tengan, qué ideología tengan, cuál sea la doctrina, no importa. Eso es lo que él ha dicho, por cuanto no veo una acción propagandística aquí. Y finalmente ahí se cumplió el acuerdo, porque si no lo van a encauzar por el crimen, sí, Chávez, hay méritos para encauzarlo por corrupción si él fue el ente que buscó los recursos para pagar la extorsión, que es por donde lo están encaminando. Yo lo que digo es que Procuraduría debe medir sus pasos. A mí no me parece ese interés que tú identificas, yo no lo veo. Y por eso he sido muy crítico con Procuraduría. En los temas de corrupción ha habido un fracaso. Histórico, no de esta administración, todos los PECPA, de toda la historia antes, con todos los nombres que ha llevado esa institución,
Todos han fracasado. Uno renunció, el otro amigo hubo que sacarlo como embajador, el otro también peleó, lo dijo públicamente, en fin. Entonces, ahora me luce el procurador muy mediático y que hace mucha propaganda. Entonces, yo vuelvo a este tema. La fiscalía y policía hacen rápidos levantamientos, identifican 4 personas y un empresario, dicen, este va por corrupción desde el primer momento, o sea, no va en el crimen. Entonces, Procuraduría un buen día manda una nota de prensa, eso es el miércoles, diciendo, estamos mandándolo a apresar, tiene que ver corrupción y con el crimen. Yo dije aquí el jueves, repetí el viernes, pero incluso discutimos lo relativo a la jerarquía administrativa del Ministerio Público y el elemento jurisdiccional de una fiscalía, sobre todo cuando está actuando la titular, porque no es un atudo ni un ayuda, no, es la titular que dio y encabezó la rueda de prensa, con acompañada del director de Endicrin, que es el de investigaciones criminales, y dice, bueno, los hechos son estos y estos, este señor va como testigo de la fiscalía, ¿entiendes? O sea, es un colaborador, y cuando vienen los videos con la estación de gasolina de la Rómulo Betancourt, el club de profesores de la UAS y el lobby del Hotel del Embajador, es porque el empresario ha dicho, nos reunimos en esos lugares, entonces se fue a esos lugares y se buscaron los videos. Y se confirmó. Y se confirmó. Entonces hay un aporte. Entonces, ¿cómo sale Procuraduría a inventar y vincularlo al crimen cuando eso nunca ha estado en el escenario? Bueno, pero tenía que ir al origen del hecho, ¿eh? Hubo un silencio. Porque en principio se dio la versión de que el móvil del crimen fue la extorsión y no fue así. El móvil del crimen fue la corrupción. Sí, es que Procuraduría no está investigando. Entonces yo lo que digo es, meten ese elemento. La medida de coerción iniciales de martes la dejan para el jueves, por eso Santana no está en la del jueves, pero tampoco está en la del viernes. ¿Por qué? Supongo que se habrá armado un gran lío entre investigadores y la Procuraduría. Ven acá, por donde ustedes sacaron eso. Por eso la medida de coerción va al sábado. Piden información y cuando usted ve la coerción, bueno, es sobre actos de corrupción, lo que inicialmente había planteado la Fiscalía. Entonces, yo lo que digo, hay que tener cuidado con la propaganda, porque no es bueno. Y el procurador lo hizo con el caso de Brecht, que lo manejó de forma muy propagandística. Entonces, lo importante es... ¿Pero cómo va a ser? Lo importante es llegar al fondo, lo importante es lograr la condena a las personas que resulten responsables con las pruebas suministradas. Y me preocupa, reitero, que por el lado de la corrupción se haya que esperar ahora a Cámara de Cuentas. Estamos esperando a Cámara de Cuentas con Odebrecht. Estamos esperándola con las sobrevaluaciones. No está en capacidad de completar toda esa investigación. Estamos esperando a Cámara de Cuentas con varias actividades. Y Cámara de Cuentas ha dicho, estamos en la indigencia. Entonces, yo creo que sería un buen mensaje del Ejecutivo apartar unos 50, 100 millones para esos casos que ha ordenado la Procuraduría, que depende del Ejecutivo, como un gesto de voluntad política. Para entenderlo de mejor. Que se investiguen los casos y haya sanción. Si el Ejecutivo tiene interés, ¿verdad? Y Procuraduría tiene interés que gestione ante el presidente y que se coloquen esos fondos, como a veces aparecen. Porque eso es una gestión para entender, Cristian, para entender mejor tu punto de vista sobre ese tema. No es que me lo aclare. Sobre ese tema muy puntual. Por aclararle a la población, tú no estás para que no se cuestionando que se formule un expediente contra Eddie Rafael Santana Zorrilla por el tema de la corrupción, sino por el procedimiento empleado, es decir, por el manejo del proceso. Primero se anuncia que él es parte un poco de un acuerdo con el ministerio para esclarecer el crimen, por un lado. Correcto. Y parecería que hasta ahí llegó todo. Y luego
unos días después se anuncia que, que el Procuraduría mete la cuchara. Exactamente, anuncia que está instrumentando un expediente por corrupción y menciona la cifra de... Y habla de crimen, Y asociado al crimen, dice, la corrupción asociada al crimen. Asociada al crimen. Por el crimen. Yo le puedo buscar la nota. Bueno, dice, actos de corrupción en ese sentido, vinculado con el asesinato del abogado Junior Ramírez, el 11 de octubre. Esa fue la publicación del Listín Diario de hoy. No. Búscala del miércoles. Sí, hay es que son cosas diferentes. Mira, sí, no, dice, yo estoy citando una explicación. No, es que por el miércoles, la nota de Procuraduría dice que por la muerte. ¿Tú entiendes? Que es diferente a actos de corrupción que tengan que ver con el hecho. Mira, como yo estaba aquí cuando salieron a buscar la gente de OISOE, de Odebrecht, si yo no voy a permitir que se insista en el tema de que ahí Procuraduría actuó con abuso, con propaganda. No, pero hay otros comunicadores que no es tu caso, claro, porque yo estoy de acuerdo con parte de lo que tú has planteado, pero en esa parte no, porque estábamos aquí, señores. Yo oigo comunicadores ahí, que es un atropello cuando salieron a buscar, ¿qué atropello ni atropello? ¿Cuál atropello? ¿Cuál atropello, por Dios? Estábamos aquí todos, salieron a buscar los presos por la mañana, y los que los salieron a buscar presos hasta desayunaban en la casa de los implicados, de gente que debía estar preso en este país. De ese grupo, ahí hay 3 o 4 gente que debe estar en la cárcel. Pero bien, óyeme, Cristian, yo estoy de acuerdo con que el Ejecutivo de la Nación debe hacer un gesto, como tú muy bien, inteligentemente lo planteas, de buena voluntad y poner en manos de Cámara de Cuentas unos recursos. Claro. Porque yo te dije aquí, cuando el Ministerio Público le instruyó a la Cámara de Cuentas, y quiero que lo recuerdes, por favor, que haga un levantamiento forense de las obras que manejó Odebrecht. Yo dije aquí, por estos micrófonos, que no solamente lo escupo, oye, dije, esa Cámara de Cuentas, para hacer la tarea que le ha designado el Ministerio Público, tendría que abandonar su labor constitucional de auditar el ejercicio fiscal del Poder Ejecutivo, por lo menos de este año. Lo dijiste. No podía hacerlo. Con 140 auditores, no vaya a auditar 40 obras, 18 obras que le asignaron que fuera a auditar forensemente. ¿Tú sabes lo que significa eso? Montar todo un equipo para levantar testigos, hacer auditoría, sondeo, conocerlos. Todos tienen idea de lo que significa una auditoría forense de una obra civil de ingeniería. Pero que además no hay ningún organismo responsable de enfrentar el tema de la corrupción administrativa que esté preparado para cumplir su rol, ni el PEPCA, ni la Contraloría General de la República, en el caso de la Cámara, ni la Cámara de Cuentas, en el caso de la Cámara, ni la Comisión de Ética. No tienen el presupuesto para hacer la tarea que le asigna la Constitución ordinaria de auditar las cuentas públicas, mucho menos con la carga que le puso el Ministerio Público, y que ahora también le asignan, además de 2 o 3 casos que tiene pendientes ahí, que la justicia le envía, también ahora le envían lo de ONSA. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Cristian tiene la diana cuando le pide al Ejecutivo que coja 50, 100 millones de pesos, ya al final del año se lo asigne a Cámara de Cuentas para que pueda cumplir con esa misión necesaria. Porque si Cámara de Cuentas no realiza la auditoría sobre ONSA, no hay caso de corrupción. Creo que si Cámara de Cuentas no audita Odebrecht, no hay caso en Odebrecht. Entonces, ese tema, si realmente hay un interés real, no... Y los de Andino que lo terminen también. Los de Andino también. Son varios casos que tiene... No está en capacidad la Cámara de Cuentas. Creo que Cristian se refiere a esta información publicada el miércoles, donde la Procuraduría General de la República informa que fue arrestado la noche de este miércoles el empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla por estar vinculado a la muerte del abogado Junior Ramírez y a actos de corrupción que se habrían producido en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Se la nota con una barbaridad, una barra basada, un error. Eso fue el miércoles pasado. Correcto.
Entonces, una hoy nota. sale otra información. Entonces, con un la mensaje Fiscalía diferente. siguió con el caso, que es lo correcto. Ahora, hay que resolver este tema de los recursos. Hay que resolver el Para tema las de los auditorías. recursos, para auditoría. Pero también nosotros tenemos una situación muy grave. Quien debe auditar las instituciones es Cámara de Cuentas, no tiene recursos. El Poder Judicial Perseguir la corrupción. en furgones y con tribunales que faltan y falta de recursos y cheleando y mendigando. El Constitucional metido ahí en un rinconcito al lado de sacos radios y habichuelas que le dio General Zorrilla. Entonces, así, pero por Dios, así no podemos. Así todo esto se convierte en una chercha. La persecución de la corrupción y hacer justicia Lo que en se el país, en un relajo. Lo que se demuestra con esta situación es que hay una política retórica, es decir, hay una voluntad expresa de enfrentar la corrupción, pero en la práctica, es decir, en sentido concreto, están dadas las condiciones para que no pase nada de lo que anuncia el gobierno. Camilo Fuera Mauricio.